Estimadas amigas y amigos, bienvenidos a este nuevo espacio de la serie de foro Los retos de la sociedad venezolana. Recuerden que esto es un aporte del talento humano de la Universidad Privada Dr. Rafael Belloso Chacín para que usted, que está detrás de esas cámaras, pueda entender qué es lo que está ocurriendo en Venezuela en cada uno de los problemas que nos están afectando. Hoy tenemos un programa sumamente especial. Me siento como en familia, parece una reunión del Colegio Nacional de Periodistas, porque recordemos que el pasado viernes se celebró el Día Nacional del Periodista y hoy vamos a disertar sobre la situación del periodista venezolano en la actual coyuntura de crisis. Hoy me acompañan 4 colegas, 4 amigos del gremio periodístico. En primer término, Nicari González, quien es licenciada en Comunicación Social egresada de la Universidad del Zulia, tiene una maestría en Gerencia de Mercadeo de Urbe, actualmente cursa el Diplomado de Formación en Coaching Profesional, avalado por la Universidad Católica Cecilio Acosta en Maracaibo, y ha sido periodista de Global TV, CMT y Unión Radio, y actualmente tiene su espacio en Romántica FM. Además es docente de la Cátedra Gerencia de Medios en la Escuela de Comunicación Social de la UNICA. También está con nosotros Raúl Semprún, licenciado en Comunicación Social, mención Desarrollo Comunal de la Universidad Cecilio Acosta. Ha trabajado en el diario La Columna, en el diario Panorama, en el semanario Versión Final. En el diario Versión Final vivió la transformación de semanario a diario y actualmente es jefe de información del diario La Verdad. También está con nosotros Eilet Morales, licenciado en Comunicación Social, egresado de la Universidad del Zulia en 1999 y su director de impreso del diario Panorama. Y finalmente un colega docente, además de periodista, Marco Aurelio Gámez, profesor de esta casa de estudios, es licenciado en Comunicación Social, con maestría en Gerencia de Mercadeo también de Urbe, y por supuesto es especialista en el área deportiva. Ha sido narrador de baloncesto y de béisbol por muchísimo tiempo. Bueno, comenzamos con el reto de hoy, ¿no? Por supuesto que frente a las vicisitudes que vive el periodismo a nivel venezolano, lo primero que hay que preguntarse es si existe libertad de expresión en Venezuela actualmente, Nicari. Bueno, gracias Darwin y gracias también a estos compañeros extraordinarios que tenemos el día de hoy compartiendo este espacio. Es una pregunta que te voy a responder con preguntas, ¿no? Libertad de expresión en un país donde en un periodo de 4 meses, en lo que va de este año, se registraron más de 200 agresiones a comunicadores sociales, a trabajadores de los medios, que también nuestros compañeros reporteros gráficos. ¿Puede haber libertad de expresión en un país donde se reconoce con un premio al ministro de Interior y Justicia, Miguel Rodríguez Torres, quien a esta fecha no nos ha dicho quién secuestró a Nairobi Pinto? Libertad de expresión, perdón, en un país donde tienes persecución a programas de humor, como fue la salida de Luis Chatey de Televen, perdón. Además de ello, la persecución que estamos viviendo acá en el estado Zulia, a diferentes programas radiales, a colegas periodistas, que con solo una llamada que se hace desde la gobernación, ya se busca cerrar esos espacios a los comunicadores sociales. Entonces es muy difícil hablar de libertad de expresión en un marco como este que yo te estoy describiendo a través de estas interrogantes. Y son interrogantes que uno tiene que dejarle también a la colectividad, porque cada vez que se dice que se va a crear, por ejemplo, un organismo para poder monitorear lo que dice la gente a través de las redes sociales, tú puedes ver de que no tenemos libertades absolutas en Venezuela, entendiendo que la libertad de expresión va hermanada de una responsabilidad que tiene que tener en cuenta cada uno de los ciudadanos. Y que no hemos negado nunca. Y que no hemos negado jamás. Nunca lo hemos negado. Pero evidentemente hay un monitoreo, hay sensores por parte del aparato del Estado para poder verificar lo que se está diciendo en los medios de comunicación. Cada vez son más los medios de comunicación que pasan a manos de capital privado que está vinculado con el gobierno. Estamos viendo también la situación que se vive en medios de comunicación como Últimas Noticias, que lució un periodismo bastante equilibrado en los últimos años y donde ahora se censura el trabajo de reconocidas figuras como Laura Weffer, Tamo Calzadilla, entre otros colegas que han venido ejerciendo el periodismo de investigación. Libertad de expresión cuando no hay libertad para ejercer el periodismo de investigación en Venezuela es casi una especie de extinción dentro de los géneros periodísticos en nuestro país y realmente es lamentable y nosotros consideramos desde el Colegio Nacional de Periodistas que se está viviendo una de las etapas más difíciles de la comunicación social, de la libertad de expresión, la libertad de opinión en un país presuntamente democrático. Pero ¿cómo hacerle entender a la gente la importancia de la libertad de expresión cuando, por ejemplo, en un país como el nuestro, lleno de problemas,
para la gente es un problema tangible la escasez de alimentos, pero no la libertad de expresión. Entonces la gente presume que cuando hablamos de que hay una libertad de expresión condicionada, solamente nos afecta a nosotros los periodistas, pero resulta que cuando ellos dejan de recibir información de calidad, también están violentando su libertad de expresión. Cuando un ciudadano recibe un medio de comunicación impreso, que de 4 cuerpos ahora tiene 2, eso obliga a los amigos, a los colegas que están en las mesas de redacción, a tener que empezar a descartar información. Esa información que se descarta es información que le interesa a ese ciudadano que está sufriendo los problemas que tenemos todos en el país. Entonces, es menor cantidad de información que está llegando a las manos de ese ciudadano y por ende una población que está menos informada es una población más manipulable. Y este es el meollo de todo este asunto que estamos viendo actualmente en Venezuela. Entonces, de que es un tema que no es exclusivo de los comunicadores sociales, nosotros estamos convencidos de eso, pero también estamos claros que el ciudadano común, el ciudadano de a pie, tiene otras preocupaciones. Nos lo decía perfectamente el colega Hernán Lugo Galicia del Diario El Nacional en una conversación que sostenía con una señora en una oportunidad, una cola en una farmacia, y le decía, ñapita, yo de verdad que me preocupa mucho lo que está pasando con el Nacional, pero yo tengo que preocuparme por llevarle de comer a mis 5 muchachos, por conseguir pañales, por buscar la manera de sostenerme en la vida, y no tengo tiempo para salir a protestar por el Nacional. Raúl, le quería hacer una pregunta a Raúl y a Eilet, que están trabajando actualmente en medios de comunicación muy importantes de nuestra región y del país. ¿Cómo trabajar, cómo hacer para trabajar en ese marco de una libertad de expresión tan condicionada y tan perseguida en la actualidad? Bien complejo, ¿no? Interesante el análisis que ofrecía Nicari. Nosotros, yo quisiera agregar acá algo interesante, ¿no? Desde el año 2002, yo pienso que hay un término que ha venido afectando y se ha llevado en esa vorágine al periodismo, y es la polarización. La polarización. Increíble que nosotros a estas alturas hablemos de militancia en el periodismo. Y lastimosamente eso ocurre. Hay compañeros que de pronto apoyan por apoyar a un partido, se olvidan de que el periodismo es antipoder, el periodismo es antimilitancia, es decir, eso no existe en ninguna parte. Al mismo tiempo tengo que reconocer que colegas periodistas que de pronto ejercen una posición crítica a veces se exceden y parece que no ven nada tampoco del otro lado y todo... Como seres humanos no podemos equivocar. Exactamente. Entonces, primero quería hacer mención a eso porque es importante decirlo. Creo que el periodismo está en esa vorágine y coincido con Nicari plenamente. Tiempos difíciles para nosotros. Es un drama lo que vivimos, por lo menos voy a hablar en el caso bien puntual del diario La Verdad. Lo que estamos viviendo en el diario La Verdad, que ha sido progresivo, es duro cuando tú tienes que sacrificar qué es lo que no va a salir, porque termina siempre afectando al lector, termina siempre afectando a los más humildes, que son de una u otra manera los que se ven afectados por una situación, porque a la hora del té tú dices, bueno, no puede salir la comunidad porque no es la noticia. Cuando tú antes te explayabas y tenías una página de comunidad y tú ibas y tratabas de que se le solucionaran los problemas a la gente. Ahorita, por ejemplo, con el tema del Mundial se condiciona todo. La mayoría del espacio se redistribuyeron los cuerpos y la mayoría del espacio es para lo que la gente está buscando, que es información del Mundial. Y bueno, hay áreas, por ejemplo, como arte y ocio, tan importante. Aquí había un debate interesantísimo antes de comenzar lo que es esta conversación en torno a la formación de los chamos, ¿no? Arte y ocio, que es el cuerpo donde debería estar la cultura, donde deberían de pronto una entrevista con un escritor y hablar de temas de profundidad, no tenemos espacio. Entonces, la lucha con el tema de los avisos, que de pronto tú tienes una maqueta marcada, entonces de pronto tienes un cuerpo a 6 páginas, el otro a 6 páginas, pero estás condicionado porque también tienes que cumplir un compromiso en la parte de publicidad, y cuando tú ves cuántos espacios tienes para arte y ocio, una página que no es una página, sino que termina siendo 3/4 de página, y cuando tú estás viendo, te tienes que debatir en, ¿qué coloco? La noticia de que Oscar de León tal cosa y es información dura del momento, o la información a profundidad. El periodismo de investigación está muriendo. Es correcto. Está muriendo y es un drama. Yo soy de los que siempre he pensado que más bien nosotros tenemos que dar un paso hacia adelante, me refiero al periodismo en papel, de ofrecerle al lector el más allá, y el más allá del periodismo de investigación. Pero en estos tiempos es imposible. El tiempo nos está matando para ir a un primer corte. Eile, te dejo la pregunta para el regreso. Claro. ¿Cómo trabajar en un medio de comunicación tan importante con tantos condicionamientos que hay en Venezuela para el trabajo periodístico? Ya regresamos.
Regresamos en este espacio dedicado al Día del Periodista. Recordemos, para los que lo han sintonizado tarde, que el pasado viernes se celebró el Día Nacional del Periodista. La Gobernación del Estado hizo su acto y la entrega de sus premios. Y en el día de hoy, por cierto, en la mañana, la Alcaldía de Maracaibo y el Consejo Municipal de Maracaibo entregaron los premios correspondientes al municipio, entre ellos la mención honorífica que ganó todo este equipo de trabajo en el Premio Municipal de Periodismo Sergio Antillano. Felicitaciones a todos los que hacen posible que este espacio llegue cada lunes a la señal de Niños Cantores Televisión. En el espacio anterior te dejaba una pregunta al aire. ¿Cómo trabajar, cómo hacer el periodismo en un medio tan importante como Panorama con los actuales condicionamientos de la libertad de expresión? Gracias, Darwin, a ti y a todo tu equipo por la invitación y felicidades además por el premio. El debate no es nuevo. El debate alrededor de la libertad de expresión es tan viejo como el ejercicio mismo del periodismo, ¿no? El otro día asistíamos incluso Nicari, que nos acompaña en la mañana de hoy, asistíamos a un evento del Centro Carter que con frecuencia organiza estudios acerca del ejercicio del periodismo en Venezuela y hablábamos un poquito de eso. Incluso en el foro había la presencia de diputados defendiendo la tesis de una ley de acceso a las fuentes. Yo creo que la libertad de expresión no se decreta, ¿no? Simplemente existe, se ejerce y no esperemos un poco la conclusión a la que llevamos, no esperemos de la política, por decirlo menos, del ejercicio del poder como muchas condiciones de favorecer al trabajo. Esto nunca ha sido así, la verdad es esa, nunca ha sido así. El periodista, como bien lo decía Raúl, siempre tiene que escrutar, tiene que ir al fondo de las circunstancias, aunque sabemos que es difícil. Es una tarea que no podemos abandonar, nosotros no podemos rescindir, y yo estoy de acuerdo parcialmente con quienes me antecedían, Nicari y Raúl, en cuanto a la crisis en la que en buena medida está sumido el periodismo en este momento. Pero no puede ser lo primero excusa de lo segundo. Tenemos que insistir en la búsqueda de información, porque es que ese es nuestro rol. Es decir, el camino fácil para algunos periodistas puede ser considerar que no están dadas las condiciones de libertad de expresión. Probablemente a los periodistas que hacen la revista El Jueves en España tampoco le estén dadas las condiciones, porque cuestiona, porque no es monárquica, porque es más republicana, en fin. Es una tarea la de informar, la de interpretar, la cual no podemos abandonar por una circunstancia o por otra. Que las condiciones no sean las idóneas, probablemente nunca vamos a tener unas condiciones idóneas. Que este momento sea más delicado que otro, probablemente sea así. Entramos en un terreno en el que nosotros, en el ejercicio de nuestra profesión, incluso entramos en el tema de la polarización en muchas oportunidades. Y nada más peligroso, Raúl, Nicari, Marco Aurelio, Darwin, que polarizarnos, que ver solamente un lado de la noticia, de la información, porque estamos sesgando la visión de la información y la visión que pueden tener los lectores, ante quienes no tenemos otra cosa que respetarlos y además respetar la inteligencia que ellos mismos tienen. Porque si algo tiene el lector venezolano en este momento es agudeza, es crítico del trabajo que nosotros hacemos. Entonces yo creo que paralelamente del debate sobre la libertad de expresión, tenemos que ir a un debate sobre la calidad del periodismo que se está ejerciendo en Venezuela. Y de hecho esa es una de mis preocupaciones, porque yo soy uno de los que está preocupado porque cree que el periodismo real en Venezuela está en peligro de extinción. Por lo que tú decías, la capacidad crítica del periodista es más fácil. Bueno, hay condicionamiento a la libertad de expresión. Bueno, hago un periodismo superficial, no me meto en problemas. Y resulta que eso está afectando nuestro trabajo. Pero también hay otra cosa, la polarización. De hecho, se ha acuñado un término, la polarización mediática, que nosotros mismos hemos podido contribuir a eso. Pero antes de caer en eso, Darwin, y dame un segundito, Raúl, sé que también está pendiente una participación de Raúl y Marco Aurelio, también tiene que haber condiciones. Claro. Es un llamado que nosotros hemos hecho, porque, por ejemplo, yo recordaba este año, tuvimos el caso de un colega, apellido Luengo, del diario Panorama, que fue golpeado por la Policía Regional.
que todos vimos el video a través de las redes sociales y fue una cosa impresionante la golpiza que él recibe por el solo hecho de estar tomando sus fotografías. Por ¿no? hacer su trabajo. Yo creo- Estoy hablando de un caso de muchísimos, ¿no? Tiene que haber condiciones y esas condiciones las tiene que proporcionar el Estado. Nosotros hacemos nuestro esfuerzo como periodistas para hacer un buen periodismo, para no caer en ese sesgo que mencionaba Hailey, que tiene que haber obligatoriamente nuestra responsabilidad de llevarle al ciudadano las diferentes versiones de lo que está pasando. Pero también tiene que haber condiciones por parte del Estado para que nosotros podamos ejercer ese trabajo de la manera más óptima, ¿no? Sí, uno como editor, y coincido en parte con Hailey, pero también quisiera incorporar al debate otros elementos que creo que no podemos pasarlo por debajo de la mesa, ¿no? El tema puntual de la responsabilidad que tenemos los medios de comunicación. Yo libro a diario una lucha, una batalla en silencio. Afortunadamente en nuestro caso, creo que en el caso de ustedes, Hailey, también es un grupo de jefes, de editores. En mi caso está con Gustavo Cando Alex, que es el jefe de edición, y con Luis Pérez, que es el editor jefe, por batallar contra un término que es importante que también lo saquemos acá a la luz. La censura y también la autocensura que va acompañada. Han sido batallas que hemos librado permanentemente. Yo tengo que decirle, tengo una gran satisfacción en lo personal, porque siento que son como estrategias. Bueno, ve tú primero, voy yo, vamos a aguantarnos, ahora tú dices esto, yo digo esto, pero tratar de defender el derecho y el deber que tienen los lectores de ver lo que más se aproxima a la realidad. Y es un tema que creo que nosotros también tenemos que tocarlo, porque más allá de esto, también hay que decir que cada medio tiene una realidad. A lo mejor, Hailey, la realidad que tiene el diario Panorama no es la misma realidad que tiene el diario La Verdad. Totalmente lógico. Porque el diario La Verdad quizás es mucho más crítico, o tiene una línea editorial más crítica. ¿En dónde hago yo el mea culpa? El diario La Verdad, o Raúl Semprún, o Luis Pérez, o Gustavo Candoale, o la mesa central de redacción del diario La Verdad, también tenemos que tener más mesura, más equilibrio para, en un momento determinado, poder y decir, bueno, no, si esto ocurrió y es una obra del gobierno, ¿cuál es el pecado? ¿Cuál es lo malo? Raúl, pero eso es una Hay que consecuencia de la misma polarización. Exactamente. Ahora, una pregunta. ¿Cómo la polarización ha venido afectando la veracidad de la información? Porque, ojo, a veces nosotros los periodistas podemos estar pensando que estamos mostrando toda la verdad sobre un hecho. Pero el público, producto de esa misma polarización, a veces no cree en lo que dice un sector del periodismo. Bueno, aquí hace poco hablaban del compañero Luengo. Nosotros en el diario La Verdad colocamos la nota, hicimos una nota repudiando esto. A mí me ha tocado en 3 oportunidades pernoctar en una celda, y Nicari es testigo, con compañeros que han sido agredidos. Han sido agredidos en un caso por la Guardia Nacional Bolivariana, porque había una protesta al papá de un compañero periodista, Edward Salcedo. Lo agredieron brutalmente, a Edward también se lo llevaron, no sabíamos dónde estaba, y nos tocó pernoctar con ellos, estar con ellos. Nos tocó con Juan Faría en 2 oportunidades también. Nos ha tocado en varias oportunidades. Han golpeado fotógrafos de La Verdad, han golpeado periodistas de La Verdad. Yo te pregunto a ti, cuando tú llegas a la sala de redacción y te toca hacer un editorial, es difícil, es bastante difícil. ¿Qué hacemos nosotros? Nos lavamos la cara y decimos, bueno, vamos a tratar de tener un poco de equilibrio. Por eso digo, tenemos que hacer una reflexión todos, y ejercer el mea culpa. Hay momentos en los cuales, ahorita estamos en época del Mundial, y muchos dirán, bueno, no, así como lo decía, tenemos más espacio para el Mundial, también tenemos más espacio para la reflexión. Para la reflexión y tratar de que el periodismo vuelva a sus aguas. ¿Cuáles son las aguas del periodismo? Nosotros tenemos que ser críticos, ante todos, llámese como se llame, Mesa de la Unidad. Si el señor Leopoldo López cometió un error, nosotros tenemos que decirlo, periodísticamente hablando, no Raúl Semprún, periodísticamente hablando. Pero si el gobierno está cometiendo algún tipo de exceso, también tenemos que decirlo. ¿Cuál es la realidad política? Porque también lo mencionaba Nicari, que a través de diferentes mecanismos, en diferentes áreas, el gobierno nacional está tratando de apretar y aprieta las tuercas, y uno se va condicionando. Más bien, a veces creo, y la gente te dice, bueno, pero tú eres tonto, porque hay muchos radicales que ahorita en el tema de la polarización siempre salen los radicales como diciendo, bueno, pero ustedes están callando tal cosa. Que hacen daño de lado y lado, ¿no? Claro, con el tema de la veracidad, que lo vamos a hablar ahora, nos pasaba cuánta gente que estaba protestando para que no hubiera clase acá en la universidad Rafael Belloso Chacín. De verdad tenía, digamos, como bandera una lucha democrática. O ¿qué pasaba? Un fin de semana, había protestas hasta el viernes. El fin de semana, esos que estaban protestando por la democracia se iban para la playa.
se iban para la playa. Entonces tú dices, bueno, pero ¿esto qué es? Entonces uno no puede prestarse a eso y uno tiene que ser crítico y tener ahorita, pero un bisturí, un olfato bien afinado para este tipo de situaciones. Fíjense ustedes que entonces los condicionamientos que está imponiendo el Estado, las fuerzas, los grupos de poder en Venezuela para el ejercicio del periodismo ha desembocado que las redes sociales se han convertido como en una válvula de escape para el ciudadano. Pero ¿hasta qué punto eso ha sido positivo? A retorno voy a tratar el tema con Eilet Morales. Continuamos en esta interesantísima discusión en torno al ejercicio del periodismo en Venezuela. En los dos segmentos anteriores tocamos varios aspectos interesantes. La extrema polarización en Venezuela, polarización que por supuesto se ha trasladado al ejercicio del periodismo y existe una polarización mediática que está afectando nuestro desempeño como periodista. El cómo eso afecta la veracidad de la información, porque a pesar que el periodista haga todo el esfuerzo posible para mostrarse veraz y hacer una investigación previa que por supuesto traiga esos resultados, un sector del público pensará que no está mostrando la verdad. Todo esto se ha agravado en los últimos tiempos producto de la conversión de las redes sociales en una fuente. Nicari fuera de cámara decía, las redes sociales no son una fuente de información, eso es cierto, pero lamentablemente para buena parte de la población se han convertido en una fuente de información. Eilet, ¿hasta qué punto la difusión de información sin confirmar, de información no veraz en las redes sociales, está afectando el trabajo del periodista en Venezuela? Está afectándolo desde el momento en el que no tomas como la distancia que debes tomar de algunas de las informaciones que ahí aparecen. Si bien es cierto que son realmente, pueden llegar a serlo, una herramienta para el trabajo del periodista, porque un tuitero está en todas partes, Darwin. Un tuitero está probablemente, incluso un poco antes de que pueda hacer presencia el medio en el hecho noticioso como tal. Pero tú tienes que tener, digamos, como la certeza de medir el impacto que va a tener lo que está diciendo el tuitero, lo que están diciendo los tuiteros. Pero desde mi punto de vista, ellas son un revulsivo en el ejercicio de la profesión del periodismo. ¿En qué sentido? En el sentido de que en este momento los que hacemos uso de ella, los medios que hacemos uso de ella, estamos compitiendo con nosotros mismos, prácticamente. @Diario Panorama, por ejemplo, que es la cuenta de Twitter del periódico para el cual trabajo, es mi primer referente, porque está informando en el momento. No está esperando a que yo prepare la primera página para el día siguiente. Ahí viene el desafío. El desafío está en nosotros mismos. ¿Qué vamos a ofrecer al lector? Muchas veces, por condiciones de una u otra razón, no vamos un poco más allá, pero el deber ser es ir mucho más allá, porque tienes que ofrecerle al lector un material que ya no haya visto en el día. Es que a nosotros mismos nos pasa. Muchas veces un editor te llega, mira, voy a llevar tal cosa a las 3 de la tarde, y eso no salió ya, no, eso no salió, eso lo leíste en la mañana, y ahora tienes el desafío de ver cómo lo alimentas para la edición que va a llegar a los hogares de los lectores, nada más y nada menos que 24, 36 horas después. Ahora, desde ese punto de vista, yo creo que sí viene a significar un desafío para nosotros. El desafío está en cómo presentar el periódico del día siguiente y, por Dios, echar mano de una vez y por todas o volver a géneros, que es una cosa que está allí, que es antiquísimo igualmente, que está con esta profesión desde el momento parece en que se estuvieran perdiendo. Pero no podemos perderlo. No podemos perderlo porque desde el momento en que perdamos la brújula, con eso le estamos condenando la vida al papel, al periódico, siendo que América Latina probablemente se encuentra entre, digamos, el continente en donde puede tener mucho más vida en el tiempo el papel en comparación con algunas otras capitales del mundo donde, pues, ya hemos visto lo que ha pasado con muchos medios. Pero fíjate, Gile, en la última crisis que hemos vivido, del 12 de febrero para acá, la gente se quejaba de que los medios audiovisuales, sobre todo, no le estaban dando la cobertura adecuada a lo que ocurría en las calles. Y la gente sustituyó la sintonía de un canal de televisión por Twitter. Y la gente ahora, un sector del público, le cree más a una cuenta anónima, que puede llamarse cualquier cosa,
que a la cuenta de un medio de comunicación. ¿Cómo combatir contra esa competencia desleal de gente que se esconde detrás del anonimato para informar supuestas verdades que al final terminan siendo grandes mentiras? Corroborándole. Es que eso no podemos hacerlo, o sea, no solo lo tenemos que hacer con las redes sociales, tenemos que hacerlo todos los días. Es decir, eso no es un ejercicio, un arte extraño, no es nada nuevo, no. Ese es el trabajo nuestro, el buscar confirmar la información. Y fíjate que tú decías, el periodista, y se citaba en el negro anterior, está como en el eje, como parte del eje del debate. No es el centro, y eso tenemos que tenerlo muy claro. Los periodistas no somos el alfa y el omega de la noticia, ni del debate político. Somos una partícula no somos más la de noticia. ello. No somos la noticia. Eso es muy bueno que tú lo señales, porque muchas veces ocurre que el ejercicio del periodismo nos lleva a creer de que nosotros somos la noticia. En la medida en que menos podamos serla, yo creo que es mejor. Es correcto. Yo creo que es mejor. Nosotros vivimos episodios recientemente. El de José Manuel Luengo, que ha sido citado por mis colegas, es uno. Pues son hechos puntuales. Pero son hechos que existen. Correcto. Y que son repudiables, 100%. Totalmente. Pero tenemos otros compañeros que también han sido víctimas, no del atropello policial o del atropello de la autoridad, que es el principal, es el que está más comprometido en este caso con la Constitución, porque quien ejerce la autoridad tiene el primerísimo compromiso de hacer valer la Constitución. Claro. Pero, como tú decías, hay gente que cambió el canal de televisión que quería ver, porque sencillamente no se siente identificado por lo que está viendo, y esa misma gente está en las calles, por ejemplo, agrediendo equipos de prensa. Es correcto. También lo vivimos. Exacto. Y lo vimos. Los radicales están de ambos Ponle lados. el color Y todos son malos. Ponle el color que tú desees, pero todos son malos. Todos son malos. Rojo, Todos los extremos amarillo, son malos. azul, blanco, Y eso- como lo quieras. Y yo quería decir, porque esto que estamos tocando es tan interesante, porque lo que está pasando con el periodismo es un reflejo de la sociedad. Es correcto. Sencillamente es un reflejo en lo que nos hemos convertido los venezolanos en los últimos años en materia de tolerancia política. Ustedes lo abordaban el día del Foro de Periodismo por la Paz, que me pareció también una iniciativa sumamente valiosa, un foro que organizó el diario Panorama, porque nos permite hablar de estas cosas, hasta qué punto nosotros podemos contribuir con la reconciliación nacional. Y yo creo que ahí nos toca un papel Pero lo estamos haciendo, trascendental. Nicari. Nos Realmente, toca, fíjate, nos nos toca. toca. Sí. Nos toca. Estoy de acuerdo. Porque Nos toca y yo creo evidentemente- que hay voluntad de hacerlo. Que no lo estemos haciendo es otra cosa. Pero y yo creo que sí hay voluntad. comprendiendo, Darwin, que verdaderamente no estamos en condiciones normales. Nuestro país no está en condiciones normales actualmente. Y que, como decía Pero no también... debe ser pretexto. Y como decía también Raúl, nosotros tenemos que retomar la senda de lo que se supone nos toca hacer. A ver, Lo que pasa es que esto ha sido un proceso también muy particular que queda escrito en nuestros libros de historia. No, y que cada quien tiene su ecosistema y tenemos que también tener claridad de eso, ¿no? Totalmente de acuerdo con todo lo que dice Hailey, totalmente de acuerdo. Un elemento bien interesante, cuando preguntaba, bueno, ¿cómo compites tú contra el tweet? ¿Malintencionado o no malintencionado? Sino que a lo mejor una persona ve un choque y viene y escribe 4 muertos y 5 heridos en Plaza de Toros por un choque. Y tú mandas al equipo, y cuando mandas al equipo, el equipo viene, coloquialmente viene envenenado, porque uno lo manda con la premura del caso, que amerita el caso, y no hay ningunos 4 muertos ni tantos heridos. En lo personal, yo disfruto en esa tarea de desmontar, como lo decía Haile, las informaciones. ¿Por qué? Porque hay muchos tuiteros que también alimenta innecesariamente, El y lo que caos. lo hace a uno es trabajar doble. A nosotros nos toca trabajar doble, pero bueno, es un compromiso que nosotros tenemos y tenemos que cumplirlo. También de acuerdo con Haile en lo que decía el tema de nosotros los periodistas. Muchos periodistas que se cree el centro de atención. Y yo creo que el periodista, mientras más bajo perfil trabaje, mientras más muestre trabajo en función de ayudar a la gente, que creo que es nuestro norte, ser una especie de contralores de lo que está sucediendo, nosotros tenemos que enfilar hacia allá. Y creo que a partir de 2002 se produjo esa ruptura que nos coloca a nosotros ahorita en el fondo, al periodista, al periodismo en el fondo. ¿Qué es lo bueno? Y lo decía también Heiler. Estamos en una situación en que o corremos o nos encaramamos. ¿Cómo hacemos para competir contra el Twitter de esta mañana, de la información, o no el tweet, la información que en caliente salió en la mañana, si ya tú sabes que hay diversas páginas, que por cierto aprovecho por acá,
copian la información Claro, descaradamente y terrible. es una crítica que también tengo. Te copian y ni siquiera colocan el crédito. Si de pronto Nadie. vienen lo toman de panorama, el Ahí título está de un panorama. irrespeto de los propios colegas con eso. Pero eso es plagio, eso es plagio. Exactamente, eso ocurre bastante. Pero ya para redondear la idea, decir que insisto, estamos en la oportunidad, tenemos la oportunidad de oro para empezar a dar pasos reales para la investigación. Y es un reto que tenemos. Pero mejor que ni legislen sobre eso. No, nada, las leyes no sirven para eso. Vamos a ser éticos en el ejercicio profesional y yo creo que con eso es suficiente. Es correcto. Así es. No todos son problemas en el periodismo venezolano. Hay un sector del periodismo, hay un área del periodismo que es el periodismo deportivo, que vamos a tocar con Marco Aurelio, que tiene un auge bien interesante y que ha permitido que nuevas figuras del periodismo surjan y hagan un trabajo extraordinario en la cobertura de eventos deportivos. Al regreso, tocamos este tema. Regresamos en este espacio dedicado al Día del Periodista y a todos los problemas, circunstancias que rodean el ejercicio del periodismo. Al despedir el segmento anterior hablaba del auge que ha tenido el periodismo deportivo en Venezuela. Yo soy testigo, y Marcos también, por supuesto, que en las aulas cada día hay más muchachos que quieren hacer periodismo deportivo y ya se han convertido hasta en emprendedores digitales para hacer periodismo deportivo. Marco, ¿qué está ocurriendo con el periodismo deportivo en Venezuela? ¿Qué hay de positivo? ¿Qué hay de negativo? Bien, muchísimas gracias por la invitación, Darwin, y a todo el equipo de producción. Felicitaciones por esa mención honorífica del premio que recibieron esta mañana. Bien, primero que nada, a muchos, incluyéndome, nos trajo al periodismo precisamente la fuente de los deportes. Y en la medida en que los medios se han masificado, que actualmente tenemos los datos tan a la mano, en internet, en los canales especializados, 24 horas de información deportiva, eso por supuesto ha tenido un auge trascendental dentro de las aulas. Y por ello, tanto muchachos como muchachas, ahora muchas chicas están interesadas también en el periodismo deportivo. Como decía Nicari aquí en Off, también lo ven como una manera de hacer periodismo sin comprometerme mucho en el ámbito político, en economía, en la posibilidad inclusive de hacer turismo. Si consigo 5 buenos patrocinadores, me voy y paso videos desde Brasil en patineta, en esto, en lo otro, gente tomando caipirinha y viaje gratis a Brasil. En fin, hay muchos enfoques que se le puede dar al periodismo deportivo, pero en términos generales también está el interés. Lamentablemente, lo que sí veo, y comparado, a lo mejor me siento como un dinosaurio aquí, es que yo leía las crónicas de Orlando Muñoz y de todos los demás, hablando del béisbol AA y de eso, y aquí parece en este momento que todo es fútbol. Ni el mismo béisbol está generando ese auge dentro de los muchachos, todos enfocados hacia el fútbol y sobre todo dejando un poco de lado la información regional. Eso sí me gustaría tratar de incentivar en los jóvenes, en los estudiantes, en los que están por egresar, volver a ver también la importancia de la información regional, de medios como La Verdad, medios como Panorama, que son básicamente medios regionales. Y antes de que empezara toda esta diatriba aquí sobre la libertad de información y todo lo demás, que yo no sabía que un animador medio chistoso, medio humorista, era tan peligroso como para censurarlo. La situación en el periodismo deportivo, yo venía pensando desde que me invitó Milagros Pirela, ¿de qué hablo yo? Porque yo estoy muy preocupado, Darwin, que los memes sean a veces más noticia en el Mundial que otra cosa. Las versiones digitales, los periódicos digitales, los medios impresos, o sea, una exageradísima proliferación de énfasis en el meme. También tarea la preocupación de que se está perdiendo el fondo en lugar de la forma. Con mi hijo, recientemente cuando viajamos, teníamos la oportunidad de ver las dos revistas, la de ESPN, y no solamente estoy hablando de Venezuela, por si acaso, la revista, el anuario de ESPN para este mundial. Te lo teníamos los dos en la mano. Él tenía el de ESPN, yo tenía el de Beckett. Entonces le dije, no, Marco, mira, el de ESPN no nos vamos a hallar porque no tenía el calendario. ¿A quién se le ocurre en el mundo del periodismo deportivo hacer un anuario con análisis de las 32 selecciones, de dónde son, todo lo demás, y que no traiga un triste calendario? ESPN, señores. Y la otra preocupación que yo traía, porque sé que el tiempo en televisión es bastante importante,
es la redacción. Y en eso estoy muy de acuerdo con lo que decía Hailey hace un rato. Marca, yo estoy asombrado, y no me lo contaron Darwin, Nicari, Raúl, Hailey, lo leí el sábado o el domingo en la noche, en Marca o AS, no recuerdo actualmente. Entonces decía, Ancelotti necesita un 9. Y al final de la información venía diciendo, bueno, Falcao podría estar en los planes del Real Madrid cuando todo el mundo nos ha enseñado de la pirámide invertida y todo lo demás. Ni siquiera ponían el nombre de Ancelotti, Carlos, sino Ancelotti tal. Entonces, no es en Venezuela. Se está perdiendo eso y por eso y vemos que los muchachos que afortunadamente consiguen trabajo, que empiezan a trabajar como jefes de prensa en los equipos de fútbol, que le están dando bastante importancia a eso. Esa es una fuente de trabajo muy buena y ojalá se mantenga en todos los equipos del fútbol profesional venezolano. Está redactando igualito, empieza en una tarde muy lluviosa, salieron al campo, no sé qué tal, los 22 gladiadores, y tal. Entonces al final dice, el juego quedó 1-1. Cuando la noticia es Zulia Fútbol Club y Trujillanos empataron un gol, no sé qué tal, en el estadio. Marco, ¿será eso parte de la banalización, como decía Nicari, que está sufriendo algunas áreas del periodismo promovido por nosotros mismos, por algunos comunicadores sociales? Yo creo que sí, y yo creo que quienes tienen, porque no soy jefe de ninguno, quienes tienen la culpa son los jefes. Es correcto. ¿Qué está ocurriendo en el periodismo? ¿Qué está pasando todo esto, no? Bueno, nosotros teníamos una lucha acá, más allá de hablar del periodismo deportivo, bueno, afortunadamente nosotros formamos parte de un grupo de, por decirlo de alguna manera, jóvenes que estamos impulsando una liga de fútbol de periodistas y allí hemos tenido la oportunidad de coincidir con muchachos que están recién formados o que se están formando, incluso hay estudiantes de la universidad que participan en esta liga que es en honor a un gran periodista, un querido periodista que falleció el año pasado, Gustavo Pérez. Ajá. Y en esta liga uno tiene la oportunidad de compartir y de coincidir con ellos, ¿no? Y lo que dice Marcos es cierto, y lo estoy ahorita, digamos, sopesando, ¿no? En función de que hay como que una fijación con el tema del fútbol. Y nosotros creo que, y lo decía también correctamente los jefes, los que tenemos la posibilidad de estar, digamos, en puestos, en cargos, tenemos que desde nuestros puestos tratar de impulsar un poco más el deporte federado que en su momento también tanto enriquecía las páginas de los diversos periódicos. ¿Qué pasa también, Marco? Que es una lucha que nosotros tenemos. Por ejemplo, en el caso del Diario de la Verdad está María de Los Ángeles Ramos, que lucha, que pelea, que tiene un temperamento bastante fuerte por lograr su espacio, ¿no? Que te toca, y vuelvo, no es una excusa, Heiler, pero nos toca ver cómo maniobramos en el tema, porque lastimosamente ahorita hay una coyuntura de fútbol. Después de julio ya vamos a estar hablando de otros deportes, quizás baja un poco la fiebre con el tema del fútbol, y el béisbol es el que más domina el espacio en las páginas, con Wilmer Reina, en el caso bien puntual del Diario La Verdad, pero sí le toca. ¿Y qué ha pasado en las reuniones que yo he tenido con María? Yo le digo, María, tú tienes que luchar con tu temperamento por tu espacio. Pero ahora que nombras eso, que mencionas el caso de María de Los Ángeles, también hay que decir otra cosa. Yo me siento muy orgullosa de esta generación de periodistas deportivos que nosotros tenemos en el estado Zulia a nivel nacional. Y hay que darle la importancia que tiene cada una de las especialidades dentro del periodismo, ¿no? Porque evidentemente hay que enfocarse quien está dentro del periodismo deportivo en su fuente, tiene que estudiar esa fuente. Y en una ocasión yo fui jurado... Que quizás es una de las fuentes más complicadas para el periodismo, más ¿no? compleja porque quien te lee sabe. De pronto sabe más de deportes que el que te escribe. Me tocó ser jurado de un premio regional donde competía María de Los Ángeles y me tocó pelear por María de Los Ángeles porque el resto del jurado la subestimaba por ser periodista de la fuente deportiva. Y había presentado unos trabajos maravillosos y la defendimos en esa oportunidad y decíamos, esto es tan periodismo como el periodista que cubre comunidad, como el periodista que hace política. Lo que pasa es que nos hemos enfermado de política y todos los premios se querían dar a la fuente política, desmeritando el trabajo de investigación que había hecho María de Los Ángeles. Yo creo que hay muchos muchachos buenos, hay que exigirle más. Sí, no solamente al que pronto cubre no, deporte, a Ahí todos los niveles. también, ¿no? Quizás, Marco Aurelio, discúlpeme que te interrumpa. El fanático del béisbol va a querer que por encima de cualquier consideración siempre el espacio del béisbol se respete, ¿no? Es correcto. Aún en pleno mundial, aún en plena final de Maracaná, el fanático del béisbol es duro en ese sentido. Nosotros siempre hacemos un esfuerzo y lo mantenemos. Hemos mantenido nuestra página de béisbol todos los días
Pero por supuesto, en este momento, Marco Aurelio, ¿cómo hacemos? No es una cuestión, ¿sabes? Y es que yo creo que el fútbol está hecho para el siglo XXI en este momento, porque Claro. la gente sabe cuánto va a durar, no va uno para un sitio nocturno y que de repente cambien 10 pitchers y llegue uno a las 7:30 y salga a las 2 de la mañana, bola y bola y bola, sino que tú sabes que en hora y media o máximo en 2 horas ya estás listo. O sea, parece, como de un momento chiquitín que te di, el básquet parece haber sido hecho para televisión o la televisión para el básquet, no sabía cuál de las dos cosas. El fútbol parece ser el deporte del siglo XXI, por la parte mediática, por el tiempo, porque todos los niños de 7, 8 años conocen mejor las alineaciones de cualquier equipo internacional que cualquier otra cosa. Así que el fútbol en este momento, evidentemente, yo decía solamente el béisbol, pues, pero también está el básquet, están otros Claro. deportes, que lo que veo es eso, que los muchachos se inclinan demasiado hacia la parte futbolística y a lo mejor están dejando de ver oportunidades que si a lo mejor yo no hubiese visto en el 83 que el básquet iba a tener ese auge, a lo mejor no estuviese aquí. Claro. Yo creo que lo que hay que elevar las exigencias. En cualquier área del periodismo donde nosotros nos desarrollemos, hay que elevar las exigencias. El periodismo deportivo, por ser información muy caliente, no está exenta de utilizar el resto de los géneros periodísticos. Por eso, en cualquier nivel, hay que elevar las exigencias para que el periodismo en Venezuela sea de mayor calidad. Ya regresamos con las consideraciones finales. Continuamos en este programa especial dedicado al Día Nacional del Periodista y por supuesto a todas las circunstancias que rodean el ejercicio del periodismo en Venezuela. Las consideraciones finales. Le voy a dejar una pregunta abierta a cada uno de ustedes. ¿Cuáles son los retos que tiene el periodismo en Venezuela de aquí en adelante? Nicari. Yo creo que lo primero es hacernos respetar. Hacernos respetar porque se ha ido desvirtuando con el paso del tiempo, aun cuando sabemos que esta es una profesión que genera polémica, porque nuestro trabajo es precisamente ser críticos, ser incisivos al momento de hacer las preguntas, pero se ha perdido el respeto. Cuando yo veo un premio de periodismo para Rodríguez Torres, yo digo se ha perdido el respeto, se perdió la compostura en el país porque es algo completamente inaceptable, ¿no? Además de eso, está la revisión del trabajo como tal, y coincido con todos los compañeros que hay que darle profundidad. Que tenemos en este momento unos hábitos de lectura muy particulares dentro de un sector, de un segmento de la población, que evidentemente los medios de comunicación han ido cambiando con el paso de los años y eso te genera nuevos retos a nivel profesional, pero el hecho de la inmediatez, el hecho de los medios digitales no nos puede quitar o privar a nosotros de extendernos más allá de un titular y una fotografía que abarque buen espacio. Se dice que ahora los lectores son más visuales, eso lo puede saber más Raúl, Hale, e inclusive el propio Marco Aurelio o tu persona que estás en un medio digital, pero eso no nos puede quitar calidad de trabajo. No podemos privarnos de esa calidad de trabajo. Para eso. Y además, no podemos privar a la colectividad de recibir un trabajo que a la altura de las circunstancias del país. Creo también que otro de los retos que se nos presenta es hacer ese mea culpa con respecto a si hemos contribuido con un clima de reconciliación y de paz. Creo que hay que hacer ese mea culpa. Creo que los periodistas venezolanos tenemos que revisar el papel que hemos venido jugando. Me siento orgullosa, por otra parte, de ver que más allá de las dificultades y de los escollos que se han presentado en el camino, hay un sector importante de los periodistas venezolanos que mantienen su compromiso con la profesión, su compromiso con el código de ética. Yo veía para los días más donde estuvo pues la protesta en su mayor punto de efervescencia en las calles, como muchos hicimos el esfuerzo por a través de diferentes mecanismos hacer llegar la información, porque evidentemente hay un blackout informativo enorme en Venezuela. Es lamentable lo que está pasando con los medios audiovisuales, muy lamentable. Creo que es vergonzoso la situación que estamos viviendo con los medios audiovisuales a nivel nacional, y ante eso nosotros estamos comprometidos y en el deber de hacer que esa información llegue, cueste lo que cueste, al ciudadano común. Raúl. Bien, nos estamos poniendo viejos porque a mí se me viene cuando hablamos de estos temas mi hija de 7 años y el compromiso que tengo yo como padre, día tras día, de ser mejor persona, de ser mejor profesional, para que ella pueda tenerme como un modelo, como un ejemplo. Y esto le quiero enviar, transmitir un mensaje a los estudiantes de comunicación social. Lean más, por favor.
traten de comprometerse con este oficio. Esto es un oficio, esto no es un trampolín como muchos lo ven para irse a Brasil, como decía Marco Aurelio, para la cobertura de un mundial o para estar en un concurso de modelaje o Miss Venezuela o como quieran llamar. Creo que en algún momento en estos años se ha desvirtuado muchísimo esto. Aquí se viene literalmente a sufrir, a patear calles, porque nosotros somos un salvoconducto, nosotros somos herramientas para que la sociedad tenga respuesta a los problemas que tiene toda Venezuela. De verdad le envío un mensaje a que lean, mientras tú te cultives, mientras tú leas cualquier tipo, bueno, no cualquier tipo, porque entonces entramos en otro terreno también, pero literatura dura, lean, revistas de investigación, lean, Soho, está SOHO, que es Soho, Gato Pardo, que también es de investigación. Traten de profundizar, como lo decía Heilet, en el tema de los géneros. Hay diversos medios en el mundo que tienen material de investigación. Yo los invito a que nos leamos, porque ese va a ser el techo que nosotros vamos a tener el día de mañana. Heilet. Sí, bueno, los desafíos del periodismo, las condiciones óptimas, las mejores condiciones para el ejercicio de esta profesión, quitémonos el lazo, nunca las vamos a tener. Siempre vamos a confrontar al poder que va a estar allí mirándonos como nuestro espejo. ¿Qué tenemos que hacer? Reinventarnos. Yo creo que eso es clave, que podamos, desde los géneros, como lo dije en el negro anterior, pues ofrecer miradas distintas, ángulos distintos. Para ello hace falta, sin duda, un poco más de lectoría en los estudiantes de periodismo, como lo decía Raúl. Eso es muy importante, leer muchísimo para llegar a las salas de redacción con, digamos, un nivel de poder afrontar la noticia que tiene múltiples apellidos. La noticia puede ser de suceso, puede ser de ciudad, puede ser de política, puede ser de economía, puede ser de deporte, puede ser de todos los frentes. Pero vamos a prepararnos un poquito más para enfrentar además este revulsivo que, insisto, son las redes sociales, la presencia de los medios en las redes sociales, para quienes, como yo, tenemos la responsabilidad de llevar adelante, en mi caso, el área del impreso del periódico. Pues tenemos que reinventarnos, tenemos que ofrecer un poquitico más todos los días, porque de lo contrario todos los lectores son duros, son fulminantes, en muchos casos van a decir, no, esto ya lo leí, esto no lo voy a leer. Y sobre todo los periodistas, seamos socialmente responsables con la información que tenemos delante de nosotros. No se trata de ser un repetidor del Twitter, del Facebook, no. Se trata de corroborar, de mirar bien lo que vamos a publicar. Aquello que se dice, el criterio periodístico no es solamente saber con qué voy a abrir, sino un poco el efecto que va a tener la noticia que yo estoy transmitiendo en momentos muy especiales para el país. Yo creo que ese es un mensaje muy dirigido para las escuelas, para los estudiantes de periodismo y para las escuelas de periodismo. Yo creo que vale la pena entrar a mirar, a revisar un poquito estructuras curriculares que probablemente están un poco caducas con todo este avance de la nueva tecnología, que ya no son nuevas tecnologías, sino son redes sociales. En nuestra época fueron nuevas tecnologías, pero en la época actual son redes sociales. Ese es como el mensaje. Marco Aurelio. Bien, gracias. Yo creo que el principal reto que tenemos actualmente como comunicadores es parte de lo que decía Heilet, tratar de todos los días salir con una mentalidad abierta, revisar todo. Yo leo a fondo de Panorama, que me gusta muchísimo, pero también leo los trabajos de Wilmer Reina en La Verdad. Es decir, tratar yo creo mucho del comunicador holístico, ¿te acuerdas, Nicari, que tanto se hablaba en la maestría de gerencia de mercadeo? Bueno, en eso, si de repente tienen que trabajar en medios audiovisuales, hacerlo, en impreso, en la parte del periodismo institucional, es decir, estar en capacidad de poder brindar su desempeño profesional en cada uno de los retos que se le van a ir presentando. También sería interesante por parte, yo creo mucho también en la libertad, tratar de que existan más medios, de que los medios puedan decir lo que sea. A la larga la verdad se va a imponer y la gente va a ver quién dijo lo que era verdad y a quién van a desmentir. Tan sencillo como eso. Los estudiantes, mucha seriedad, tomen esto realmente como una profesión, como una cuestión que tienen que vivir 24 horas al día. En la fiesta de los periodistas se está hablando de periodismo, en la fiesta de los abogados, de los médicos, de lo que menos hablan es de derecho y de medicina. Y también a quienes tienen la parte gremial y todo lo demás, que revisen los sueldos, por favor.
Darwin. Bueno, yo quiero tener la oportunidad, ¿no? Dos consideraciones finales. Primero, el periodismo en Venezuela enfrenta graves dificultades, pero es inaudito que parte de esas dificultades las estemos creando nosotros mismos, los periodistas. No solamente con el periodismo superficial, sino con eso que llamaba Raúl el periodismo militante. No importa la ideología, no importa el cargo que puedas tener, uno siempre termina siendo periodista. Y por eso tenemos que respetar nuestra profesión, tenemos que hacerla valer y no tratar de instaurar en Venezuela un periodismo militante que al final no le servirá a nadie, porque el periodismo militante es el primer atentado contra la libertad de expresión. Y segundo, coincido con algo que decía Heile, nosotros los periodistas tendremos que estar a la vanguardia en esa lucha por instaurar una sociedad, una cultura de paz en Venezuela, pero una cultura de paz que vaya más allá del efecto propagandístico de cualquier gobierno que esté en el momento en el poder. Una cultura de paz porque los niveles de intolerancia, de irritabilidad y de desorden que vivimos en Venezuela son graves. Por eso el periodismo tiene que estar a la vanguardia en esos cambios que se necesitan en Venezuela. Muchísimas gracias, estimados colegas, por haber participado en este programa y a ustedes, por supuesto, muchísimas gracias por su sintonía. Nos vemos en una próxima oportunidad.